Sublime gracia del Señor. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? Teoría del paréntesis, muy bien. ¿Y qué más? Muy bien, hermana. La hermana, ya, no hagamos más clase. Dice nuestra hermana Marora que los dispensacionalistas afirman que Joel 2 no se ha cumplido, que se va a cumplir en un futuro reino milenial y que por lo tanto lo que experimentamos hoy es una separación, un paréntesis, porque Israel y la iglesia están efectivamente desvinculados, separados. Muy bien, hermana. Hoy vamos a, con la ayuda del Señor, a terminar esta profecía para la semana entrante, iniciar con la profecía de las 70 semanas de Daniel, Dios mediante. La meta es terminar hoy esta profecía para iniciar la semana entrante con el estudio de las 70 semanas de Daniel, que también es una profecía que utiliza el dispensacionalismo para justificar el paréntesis. Claro, mal interpretada, obviamente. Hace 15 días mencionábamos que Jesús era el segundo Moisés y que cuando Joel capítulo 2 habla de señales, prodigios, sangre, vapor de humo, está haciendo referencia a las obras que Dios desplegó en el Antiguo Testamento para sacar a Israel de Egipto. Esas obras y maravillas, y vimos cómo a través de la Escritura, casi siempre, por no decir siempre, que se habla de señales, milagros y prodigios, la Biblia apunta a la redención de Israel, la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y que ese vocabulario, esa fraseología, le es dada a Joel, un lenguaje conocido para él, ¿sí? Le es dada una profecía en un lenguaje conocido para él, pero que tal vez no entendía él el significado futuro de esa profecía. Pero cuando llega Pedro en el día de Pentecostés, Pedro le da su correcta interpretación a esta profecía, lleno del Espíritu Santo. Dice, es que cuando Joel dijo eso, estaba hablando era de esto, de la llegada del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Y que no quede la menor duda porque hemos repetido eso hasta el cansancio. Señales, milagros, prodigios, ¿cuándo se cumplieron? Y Pedro dice, aquí se están cumpliendo. De manera que nadie puede acusarnos de alegorizar la escritura, porque en ese caso el primer alegorizador sería Pedro. El primer alegorizador sería Jesús. Jesús en Lucas 24 dice que todas las profecías del Antiguo Testamento, Moisés, los salmos, los profetas hablaban de él. Y los discípulos siguieron, guiados por el Espíritu Santo, en el cumplimiento de la promesa que les da el Espíritu Santo, o declarará todas las cosas. En el cumplimiento de esa promesa, comienzan a interpretar el Antiguo Testamento de una forma correcta, y por la gracia de Dios, la misericordia de Dios, nosotros hoy gozamos de esa interpretación, de esa doctrina. Recordemos que la iglesia es edificada ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo, Efesios capítulo 2. De lo que los apóstoles dijeron, que quedó registrado en la escritura, en nuestro canon bíblico de 27 libros del Nuevo Testamento, 29, perdón, 29 libros del Nuevo Testamento, es indudablemente la palabra de Dios. Cuando Pedro dijo eso, 27, sí, sí, sí. Cuando Pedro dijo eso, era Dios hablando allí.
Dios usó hombres falibles, con defectos, con limitaciones, pero cuando hablaron inspirados por el Espíritu Santo era Dios hablando a través de ese instrumento humano falible. Entonces vamos a continuar hoy con este tema de Joel capítulo 2. Esta interpretación de Joel capítulo 2, ¿sí? Milagros, señales, prodigios, sangre, fuego, etcétera, etcétera. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 2, vamos a Hechos 2, por favor. Se me cruzaron los números en la cabeza, 66, 39, 27. Y me fui por el 29. Como si fuese a jugar la lotería, ¿no? Son 66, 39 del antiguo, 27 del nuevo. Muy bien. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 17 al 21. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces, Dios le está hablando a Joel en un idioma que él entiende. Los dispensacionalistas, en este caso, algunos tienen una doble vara de medir, porque a la hora de interpretar Apocalipsis, llegan a los símbolos de Apocalipsis y dicen que había unos monstruos con cola de escorpión, cara humana, que volaban, y entonces ellos dicen, son helicópteros. Yo he escuchado, son helicópteros, porque en ese tiempo los helicópteros no existían. Que ellos tenían la facultad de hacerle daño a los hombres, dice el libro de Apocalipsis. Los helicópteros artilleros, como en ese tiempo no existían, cuando Juan vio eso, la única manera que encontró fue el lenguaje que él tenía. Bueno, bestias voladoras con cola de escorpión y cara humana. Y la cara humana es el piloto. Eso yo lo he escuchado a muchos predicadores dispensacionalistas a la hora de interpretar Apocalipsis, ¿sí? Traen el evento futuro, ¿sí? El helicóptero, y lo explican a la luz de la limitación del profeta. El profeta no sabía que era un helicóptero, ve un helicóptero y dice, no, esto es un escorpión volador con cara de hombre. Bueno, ¿y por qué aquí no hacen lo mismo? En la profecía de Joel, ¿por qué no la interpretan de la misma manera? ¿Sí ven? Mire, ellos están interpretando un símbolo de manera simbólica. El dispensacionalista no dice, no, eso es un escorpión. Eso es un escorpión que huele, que tiene cara humana, un monstruo. No, ellos dicen, no, es un helicóptero. Porque en ese tiempo no existían, el hombre no tenía ni idea que era un helicóptero. Entonces él lo expresa en su lenguaje. Bueno, pues lo mismo que está haciendo Joel acá. ¿Y por qué cuando van a Joel dicen, no, Joel tiene que ser literal? Tiene que caer fuego del cielo, tiene que la luna convertirse en sangre y el sol tiene que apagarse literalmente. Yo le digo, bueno, entonces, ¿por qué Apocalipsis, cuando es conveniente, lo interpretan literal? Los 1000 años literales, los 1000 años literales. ¿Y por qué los escorpiones voladores no? ¿Por qué los espíritus con forma de rana no? ¿Y por qué los 1000 años sí son literales? ¿Y por qué la cárcel no? La cadena con la que se ata a Satanás no es literal, es espiritual. Pero los 1000 años sí son literales. Ah, y Joel tiene que ser literal. ¿Sí ven cómo, de acuerdo a la necesidad, se interpreta, ellos interpretan como quieren, a su acomodo? Nosotros interpretamos como la Biblia nos dice que debemos interpretar. Y entonces aquí ocurre algo similar a lo de los escorpiones voladores con cara humana. Joel está hablando en su idioma, ¿sí? Lo que Dios le ha dado, porque
su comprensión era limitada de la obra del Espíritu Santo. De hecho, muchas personas entraron al primer siglo, ¿sí?, sin entender que había una salvación para el mundo gentil. Y cuando Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, está hablando de eso, la salvación universal. Con universal estamos diciendo sin distinción, no sin excepción. Sin distinción. El gringo, el chino, el japonés, el colombiano, el español, el italiano, el que crea va a ser salvo y sobre él va a ser derramado el Espíritu Santo. No sin excepción como profesa el catolicismo romano que dice que todo el mundo se va a salvar. Si se va al purgatorio, ya lo sacan con misas. Y el limbo, pues lo acabaron. De un momento a otro, pues se les hizo muy fácil decir, no, el limbo no existe porque qué pesar de los niños que van para el limbo. Entonces, como el Papa tiene el poder y tiene las llaves del purgatorio y del limbo, pues entonces cerremos el limbo y se acabó el limbo para los niños. Qué conveniente, ¿sí? Cerraron el limbo, pero le abrieron la iglesia a los homosexuales, travestis y lesbianas. Movimiento LGBTIH1N1+. ¿Sí? Qué conveniente. Pero bueno, a lo que venimos. Entonces, la interpretación bíblica que Pedro le da a Joel capítulo 2 encuentra apoyo en el mensaje de Juan el Bautista. O sea, la Biblia tiene una sola interpretación. No hay contradicción entre Juan el Bautista, Jesús, Pedro, Pablo. No hay contradicción. Y encontramos apoyo en la predicación de Juan el Bautista. Miren lo que dice Mateo capítulo 3, versículos 10 al 12. Mateo 3, del 10 al 12. Mateo capítulo 3, versículos 10 al 12. ¿Ya lo tienen? Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí lo que vemos es un paralelismo, ¿no? Porque él nos está hablando de que el Señor bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Entonces ahí viene el pentecostalismo y dice, ese es el fuego, fuego, y que desciende al fuego. ¿Sí o no? Unos piden que descienda fuego y otros que mande la lluvia. Entonces, bueno, agua o candela, ¿qué es lo que quieren? Porque de pronto manda el fuego y después manda la lluvia, pues la lluvia apaga el fuego, ¿sí o no? Y quedamos igual. Entonces, pónganse de acuerdo. ¿Quieren fuego o quieren agua? No se pueden las dos. Y dicen que el bautismo en el Espíritu Santo es el fuego. Pero el hecho de que en Pentecostés el Espíritu Santo haya descendido en forma visible, como en lenguas de fuego, ¿sí?, no quiere decir que ese sea el cumplimiento literal de este discurso de Juan. ¿Por qué razón? Por la siguiente razón. Porque hasta nosotros llegamos ahí y bueno, ¿y esto qué quiere decir? Parece un pasaje oscuro, ¿sí o no? Si Mateo hubiera dejado hasta allá, hasta el versículo 11, nosotros hubiéramos quedado como medio confundidos, ¿no? Bueno, Espíritu Santo y fuego. Pero viene el paralelismo. Después Juan nos lo explica con otras dos figuras para explicar las primeras dos figuras, Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces el versículo 12 explica el final del versículo 11. ¿Quiénes son bautizados en el Espíritu Santo? El trigo. El trigo que es recogido en el granero. ¿Qué se hace con el trigo? Pues el trigo es un grano muy preciado en aquella época, ¿sí?
era la base de la alimentación, el pan era la base, el alimento básico por excelencia. Es un grano muy precioso, se guardaba, se almacenaba porque tenía un valor comercial, alimenticio. Y la paja, dice, se quemará en el fuego. Es el trigo, es el pueblo de Dios, los que creen en Jesucristo, los que son bautizados en el Espíritu Santo, por un lado. La paja son los que son bautizados en fuego, los que son quemados en ese fuego que nunca se apagará. Recordemos que la palabra bautizo significa sumergir. Sumergir. Cuando habla de bautismo en el Espíritu Santo, quiere decir los creyentes que son sumergidos en el Espíritu Santo, cuando se arrepienten, los pecadores que se arrepienten y son sumergidos en el Espíritu Santo para unirse, esa unión mística con el cuerpo de Cristo. Y por otra parte, los incrédulos van a ser sumergidos en el fuego eterno que nunca se va a apagar. Eso es lo que está diciendo Juan, que respalda la interpretación de Joel, porque en Joel, como ya vimos, y en Hechos capítulo 2, lo que se está hablando es de derramamiento del Espíritu Santo para los pecadores que se arrepienten a lo largo de toda la historia evangélica, y por otro lado, juicio de Dios para aquellos que rechazan a Cristo. Y lo decíamos la semana, hace 15 días, el pueblo de Israel experimentó la gloria de Dios, pero Egipto también. Para Egipto, las plagas significaron el juicio de Dios. Pero para el judío, el israelita que estaba en la tierra de Gosén, las plagas representaban su liberación. Pero la venida de Cristo, por eso Cristo dijo, yo vine a poner en disensión al padre contra el hijo, a la hija contra la madre, a la nuera contra la suegra. Eso sí es común. La nuera contra la suegra. ¿Por qué? Porque Jesús genera esa división entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Desde el mismo Génesis 3:15 vemos esa polarización entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Impondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15, y de ahí en adelante toda la Biblia está untada de Génesis 3:15. Dos pueblos con características excluyentes, es decir, el uno no tiene que ver con el otro, y por eso el Señor odia las mezclas. Las mezclas no le agradan a Dios, desde prohibirles a los judíos, hombres, varones del pueblo de Israel, tener mujeres de otras naciones. Pero es que son tan lindas. Y el Señor les dice, no, pero Booz se casó con Ruth. Sí, pero Ruth se puso bajo la tutela de Noemí. Ruth dijo, tu Dios será mi Dios. Es otra cosa muy diferente. Pero Dios le prohibió a los hombres tomar mujeres paganas porque ellas iban a arrastrarlos a la idolatría. Entonces hay dos pueblos, y los vemos acá en Joel capítulo 2, en Hechos capítulo 2, y Juan el Bautista, aquí en Mateo 3 también nos dice, hay dos pueblos, el pueblo de Dios va a ser sellado, bautizado con el Espíritu Santo, y los hijos de Satanás con el fuego eterno que nunca se apagará. Malaquías capítulo 3, versículos 1 y 2. Malaquías 3 del 1 al 2 nos habla del ministerio de Juan el Bautista. Malaquías 3 del 1 al 2 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando de Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Señor. ¿Por qué? Porque los reyes, antes de llegar a algún lugar, ¿qué viene predicando Juan el Bautista? El evangelio del reino de los cielos. Cuando viene Jesús, él dice, el reino de los cielos se ha acercado, ya está aquí, porque Él es el rey.
Los reyes cuando iban a algún lugar, primero enviaban un emisario, un heraldo, a que anunciara la llegada del rey. Eso era Juan el Bautista. El heraldo, el emisario, el mensajero del rey. Posteriormente llegaría el rey, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Es la misma persona, el Señor y el ángel del pacto. ¿Cómo sabemos? Por el complemento de la oración, a quien deseáis vosotros. O sea, es una doble forma de expresar o una doble manera de hablar del Señor. El Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Eso exactamente lo que sucedió cuando vino Juan el Bautista, a preparar el camino del Señor. Y cuando vino el Señor Jesucristo, ¿vino a qué? A hacer esa división, a establecer esa separación entre la iglesia del Señor y los hijos de Satanás, el mundo incrédulo. Malaquías 4, versículos 5 y 6. Otra vez, el ministerio de Juan el Bautista. Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí el día grande de Jehová, el día grande y terrible de Jehová no es el fin del mundo. Es la venida de Cristo al mundo. Ese es el día grande y terrible. ¿Por qué? Porque es terrible para los incrédulos. Miren lo que está diciendo. Está hablando del advenimiento del Mesías y nos habla de su mensajero que lo va a preceder. Va a venir Elías antes del día de Jehová. La palabra del Señor usa la frase día de Jehová para hablar, sea del fin del mundo o sea para la llegada del Mesías. Y ahí nos está hablando por el contexto, usando al profeta Elías, de la llegada del Mesías. El profeta Elías precedería al Mesías. ¿Pero quién es el profeta Elías? Juan el Bautista, porque Elías resucitó, porque como él fue arrebatado, entonces no murió, ¿sí? Según no murió, entonces pues tenía que reencarnar en Elías, no, en Juan el Bautista, perdón, no. Está hablando del ministerio. El ministerio de Juan el Bautista era el mismo ministerio de Elías, un ministerio profético, un ministerio de llamar al arrepentimiento al pueblo. No es que Elías, como fue arrebatado, entonces reencarnó, porque pues eso habría que despedazar la Biblia para poder sostener eso. Y entonces, ¿por qué Dios arrebató a Elías? Porque quiso. Pero es que Dios no puede. ¿Cómo que Dios no puede? Es que Dios puede hacer lo que quiera. ¿Hay alguna ley que Dios tenga que cumplir? Sí, el libre albedrío. ¿No? Dios no tiene que cumplir ninguna ley. Él puede hacer lo que quiera. Resucitó muertos porque es Dios y puede vencer la ley de la muerte. Caminó sobre el agua porque es Dios y puede violar el principio de la gravitación universal. Detuvo el sol porque es Dios y puede detener el movimiento de rotación de la Tierra o el movimiento de traslación. Puede hacer lo que Él quiera porque Él es Dios. Entonces, ¿por qué arrebató a Elías? Porque quiso. ¿Y por qué arrebató a Enoc? Porque quiso. Y no murieron. Bueno, la Biblia no nos dice si murieron o no. Posiblemente fueron transformados como primicias, ¿sí?, de la transformación del pueblo de Dios cuando Cristo venga. Pero la Biblia no nos dice más. Y entonces ya cuando empezamos a hablar de más, entramos en el campo especulativo, ¿no? No, pues, porque también por ahí llega hay otros que dicen que no, que fue que Dios lo arrebató y lo dejó por allá botado en otras partes. Sí, yo, en serio, yo lo leí.
¿no? Que hay unos teólogos que dicen no, que como todo el mundo tiene que morir, entonces fue que la palabra levantado, ¿sí? Dios levantó a Elías en un torbellino, no en carros de fuego. Léanlo bien, no fue que se lo llevó en carros de fuego. El carro de fuego separó a Elías de Eliseo y fue levantado en un torbellino. O sea, a Elías lo llevó el viento, lo que el viento se llevó. Sí, un torbellino, se lo llevó. Pero algunos dicen que no, que fue el que lo llevó y lo dejó por ahí, lo botó en otra parte y que bueno, la Biblia no lo menciona. Y donde la Biblia calla, pero nosotros tenemos que meter freno de mano y llegar hasta ahí. Cuando lleguemos al cielo, Dios nos dirá cómo fue la cuestión con Elías, cómo fue la cuestión con Enoc. Lo que podemos ver allí es cómo desde el Antiguo Testamento Dios nos está mostrando en dos personas de la Escritura, dos personajes que vivieron vidas santas, cuál sería el fin del pueblo de Dios cuando Cristo venga, el arrebatamiento. Yo lo veo así. Entonces, Juan el Bautista no es Elías reencarnado, porque la reencarnación no existe. Eso es una creencia oriental, de las religiones orientales, del budismo, pero no existe tal cosa. La Biblia dice en Hebreos 9 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, ¿sí? A no ser que sean arrebatados. ¿Por qué razón? Porque igual cuando Cristo venga, va a haber gente que no va a morir. Pablo dice, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. ¿Sí? Entonces, no todo el mundo va a morir. Los creyentes que estén presentes en la segunda venida de Cristo no van a morir. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo a los tesalonicenses. Luego nosotros, que Pablo tenía la esperanza de ver la segunda venida de Cristo. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces, no todo el mundo va a morir. En aquel día, cuando Cristo venga, algunos van a ser transformados, como la Biblia nos narra que fue transformado Enoc y Elías. Pero como yo no soy Dios, pues mi punto de vista puede tener alguna falencia, puede ser sometido a discusión. No es un dogma de fe. Entonces Juan el Bautista es el mensajero que se equipara a el Elías del Antiguo Testamento, ¿sí? Fue enviado a preceder al Señor Jesús. ¿Cuál fue el mensaje de Juan? Arrepentimiento. Y nos dice Malaquías que vendría antes del día terrible de Jehová. ¿Cuál fue el día terrible de Jehová? Grande y terrible. Fue la venida de Cristo al mundo. Cuando viene Cristo al mundo, hermanos, se armó el zaperoco, dijo la hermana Marora, ¿sí? Porque vino a generar la división. Él dijo, yo no vine a traer paz al mundo, vine a traer espada. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El ministerio del profeta Elías, arrepentimiento, reconciliación. Ahora bien, dejando a un lado aquí el tema de Juan el Bautista como apoyo a la interpretación de Pedro de Joel capítulo 2. Otra objeción de los dispensacionalistas. Ellos argumentan que si el reino profetizado en Joel 2 es la era de la iglesia, o sea, si Pedro tiene, es lo que dicen los dispensacionalistas, ¿no? Si Pedro tiene razón y estamos experimentando hoy Joel 2, si Joel 2 es el nacimiento de la iglesia, pues tiene que haber profecía, tiene que haber sueños, tiene que haber visiones, porque efectivamente Hechos capítulo 2, ¿sí? Pedro citando a Joel nos está diciendo eso. Pedro dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán.
Versículo 17. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces, sí, Joel es el nacimiento de la iglesia, Joel 2, pues a lo largo de esta era debe haber profecías, sueños y visiones. Pero como no las hay, que es una realidad, no las hay, entonces quiere decir, según ellos, que Joel 2 no se ha cumplido. Se va a cumplir en el futuro. ¿Por qué? Porque ellos dicen, bueno, ¿dónde están las profecías? ¿Dónde están las visiones? ¿Dónde están los sueños? Ahí lo dice. Profecías, visiones, sueños. ¿Dónde están? ¿Dónde están en la iglesia hoy? Y la respuesta es, no están. Sí, en la iglesia pentecostal de forma mentirosa, suplantando la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Con milagros engañosos, fraudulentos, pero la realidad es que no están. Hoy en día no tenemos profecía, hoy en día no tenemos sueños ni visiones. El que le diga eso está en un error con mayúscula. Está en un error con mayúscula porque la Biblia es la única revelación de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir Joel 2? ¿Qué quiso decir Pedro cuando dijo esto es el cumplimiento? Si hoy no vemos sueños, visiones ni profecías. Bueno, porque así como Joel, a Joel le fue dada la profecía en un lenguaje que para él representaba la presencia del Espíritu Santo, efectivamente, hoy es el cumplimiento del descenso del Espíritu Santo. ¿Cómo interpretaba el Antiguo Testamento la llegada del Espíritu Santo? ¿O cómo se expresaba la llegada del Espíritu Santo? Miren, Números 11, 25 al 29. Números capítulo 11, versículos 25 al 29. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando lo posó sobre ellos el espíritu, ¿qué pasó? Profetizaron y no cesaron. O se le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Cuando la Biblia registra que el Espíritu Santo descendía sobre las personas, ellas profetizaban. Primer libro de Samuel 10:10. Primer libro de Samuel 10:10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Está hablando de Saúl. Vino el Espíritu Santo sobre Saúl y ¿qué pasó? Comenzó a profetizar. Entonces el Antiguo Testamento nos muestra que el descenso del Espíritu Santo sobre una persona, no estamos hablando de regeneración, estamos hablando del descenso del Espíritu Santo sobre una persona, porque recuerden que en el antiguo pacto el Espíritu Santo venía y capacitaba a una persona. No quería decir que fuera cristiana ni que se hubiera arrepentido, no, venía y capacitaba a la persona para una labor, para ser rey, para traer una profecía, como en este caso esos hombres estaban profetizando. Saúl comenzó a profetizar. Y entonces el descenso del Espíritu Santo estaba relacionado con la profecía. Primer libro de Samuel 19:20. Primer libro de Samuel 19:20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David. Aquí ya Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. ¿Qué estaba sucediendo allí? Dios mostrándonos de una manera imperfecta el descenso del Espíritu Santo sobre el hombre. Estos hombres experimentaron la presencia del Espíritu Santo en su vida de forma imperfecta, no de forma completa y plena, porque no fueron regenerados. Sin embargo, profetizaron, recibieron en ese momento la gracia para profetizar.
¿Y qué pasó después? El Espíritu Santo se fue y chao, aquí no pasó nada. ¿Ves? Pero esto eran destellos, anticipos de lo que sucedería en la era evangélica cuando el Espíritu Santo descendiera definitivamente sobre el pueblo de Dios. Entonces lo que hace Joel es describir la era del nuevo pacto, la era de la iglesia, en términos del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, cuando uno decía, descendió el Espíritu Santo sobre esa persona, la persona que hacía, profetizaba. Y ese era el lenguaje que Joel conocía. Esa era la experiencia que Joel había visto, que Joel conocía. Y entonces Dios le da a Joel la profecía en los términos de Joel, pero que apuntaba a una realidad futura que seguramente Joel no entendía, que seguramente Joel no comprendía. El descenso del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto estaba asociado al oficio profético. Entonces el mensaje de Joel fue que llegaría una era en la que todo el pueblo de Dios recibiría el Espíritu con una plenitud y poder que luego se asociaría con el oficio profético. ¿Qué pasó en Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió? Dice en Hechos capítulo 2 que estas personas comenzaron a hablar en otros idiomas. Y Hechos capítulo 2, versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. No estaban contando chistes, no estaban contando sus destirrollo, no, estaban anunciando el Evangelio de Jesucristo. Estaban profetizando. Porque profetizar es hablar la palabra de Dios. Y lo que Joel dijo fue, en sus términos, lo que sucedería a partir de Hechos capítulo 2 y que ha ocurrido a lo largo de la era evangélica, porque después de Hechos capítulo 2, todo creyente está llamado a hablar la palabra de Dios, a anunciar el mensaje de Jesucristo. Ya no es solamente para un determinado grupo de personas ungidos y llamados, no, ahora todo creyente ha sido enviado a anunciar las maravillas de Dios. Por tal razón, el Señor Jesús, hablando de Juan el Bautista, en Lucas capítulo 7, versículo 28, dijo lo siguiente, Lucas 7, 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. O sea, Jesús dijo, mire hermano, le dijo a sus discípulos, entre los nacidos de mujer, o sea, entre los seres humanos, no hay un profeta mayor que Juan el Bautista. Esas son palabras mayores, porque está poniendo por debajo a Isaías, a Daniel, a Elías, a Eliseo. De entre los nacidos de mujer, pues todo el mundo, porque todos nacemos de una mujer. De la raza humana no hay ningún profeta mayor que Juan el Bautista. O sea, Juan está aquí y los demás profetas están abajo. Pero no se queda ahí. Pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que él. Y eso lo deja a uno atónito. Porque está diciendo que en la iglesia de Jesucristo, el más pequeño de los creyentes es mayor que Juan el Bautista, quien es mayor que todos los profetas del Antiguo Testamento. Y si yo fuera pentecostal diría, aplaudamos al Señor. Pero esto es para que uno
caiga postrado en adoración a Dios y deje de jugar con Cristo y con el Evangelio. Tú eres un cristiano del nuevo pacto de la iglesia de Cristo, según las palabras de Lucas capítulo 28, que dijo Jesús, tú eres mayor que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era mayor que todos los profetas del Antiguo Testamento. Ay, entonces yo soy mayor que Elías y que le dice, no, el punto no es ese, el punto es el privilegio tan enorme que tenemos nosotros de haber sido llamados a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo, de ser parte de la iglesia del nuevo pacto. Sigamos. ¿Por qué razón? Bueno, porque ya vamos a mencionar por qué razón nosotros somos mayores que ellos. Ya nos van a decir, yo soy mayor que... Sí, porque somos así. Nosotros ya nos dicen una cosita bonita y ya entonces nos creemos la última Coca-Cola del desierto. ¿Sí? Entonces, como él no está diciendo que toda la era del nuevo pacto se iba a caracterizar por sueños, visiones y profecías, sino que él está ministrando en el pasado, hablando de un futuro desconocido para él, pero lo expresó en las palabras que él utilizaba. ¿Por qué? Porque ese ministerio de profecías, sueños y visiones cesó. Y el que venga a decirle, el Señor me está diciendo, el Señor me habló en sueños, yo estaba orando y oí la voz de Dios, hermano, le está mintiendo. Yo estaba orando y Dios me mostró una visión, hermano, le está mintiendo, sea por ignorancia o de manera descarada o porque tal vez está consumiendo drogas. Y lo digo con toda la seriedad del caso, o le está mintiendo por ignorancia, porque hay personas que se sugestionan, lo está haciendo de manera descarada, con conocimiento de causa, con toda la alevosía del caso, o en realidad, hermano, está consumiendo drogas, porque no es algo coherente, ¿no? Yo estaba orando y vi el cielo abierto y entonces me habló Dios y vi la cara de Dios, hermano, pero es que eso no tiene nada que ver con la escritura. Usted tiene un problema, arrepiéntase. Arrepiéntase de sus pecados, hermano, porque usted está adulterando lo que la Biblia enseña. No, pero es que yo lo vi. Ahora, hay gente que ve la Llorona y eso no quiere decir que yo voy a creer en la Llorona. Hay gente que ha visto al Moán, la Patasola y todas esas cosas y no quiere decir eso que uno tenga que creer en esas cosas, porque han sido experiencias que las personas han tenido, pero si eso fuese una realidad, pues uno podría decir, muéstremelo. Y podrían hacerlo. Sería un evento, mire, para que algo sea real, ¿sí? Tiene que poder ser demostrado científicamente a través de algo que se llama el método científico. El método científico alega que toda experiencia debe ser observable y repetible. Usted vio a la Llorona, listo, muéstremela. No, no se la puedo mostrar, entonces no existe la Llorona. Punto. No, pero yo la vi. Muéstremela. Si usted vio la Llorona y la Llorona existe, tiene que podérmela mostrar. Y mostrármela a mí, y mostrársela a 100 personas, y mostrármela hoy, y mostrármela mañana. Yo sí puedo demostrarle que el sol sale todos los días. ¿Por qué? Porque mañana a las 7 de la mañana se lo puedo demostrar. Y todos los días se lo puedo mostrar. El sol es real. ¿Por qué? Porque sale todos los días. Es una experiencia o un fenómeno observable. Se puede ver, percibir a través de los sentidos y se puede repetir. Principio de la gravitación universal. ¿Cómo les parece que la Tierra nos atrae con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado? Y como nosotros somos cuerpos con materia, con masa, pues hay una fuerza, ¿sí? Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces esa fuerza es nuestro peso.
La masa multiplicada por la aceleración de la gravedad. Entonces, si yo hago esto con las llaves, ¡ay! Miren, la llamada fuerza a la gravedad. Entonces yo le digo, hermano, a ver, ¿cómo le parece que si yo tiro una piedra, la piedra se cae? Y Javier me dice, muéstremelo. Y digo, mire, papito, te lo voy a mostrar otra vez. ¡Tin! Hermana Sandra. Entonces Javier va y le dice, mi amor, el hermano Boris tira una piedra, la deja caer y la piedra se cae. Muéstremelo. Y viene la hermana Sandra y le mostramos el mismo fenómeno. ¡Tin! ¡Ay! ¡Wow! Hermana Marora, ¿cómo le parece que el hermano Ori nos mostró que él suelta una piedra y la piedra se cae? Y así, hermano, y podemos durar 1000 años haciéndolo todos los días y va a seguir sucediendo y todo el mundo lo va a poder ver. Por eso es que la evolución es un fraude, el Big Bang es un fraude, la Llorona es un fraude y los sueños, visiones, profecías son un fraude. Porque ¿dónde están? ¿Dónde están? El Señor me habló, y a mí no me habló, hermano. ¿Por qué le habla solamente a usted? ¿Por qué le habla solo al apóstol? Porque a mí no me habla, si yo soy hijo de Dios también. No es real. Ah, pero lo mismo podemos decir de Dios, que Dios no es real porque no lo vemos. Porque Él es espíritu. Y Romanos 1 dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles en la creación. Yo puedo ver a Dios todos los días. Sale el sol. ¿Quién controla el sol? La Tierra sigue girando. Porque la Tierra no se sale de órbita. No se hace, si se acerca al sol nos quemamos. Si nos alejamos del sol nos enfriamos y nos congelamos. Porque hay alguien que mantiene en orden todo. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es? Es una fuerza, ¿no? Las fuerzas no tienen moral ni tienen voluntad. Hay alguien que intencionalmente mantiene el universo en orden, que creó los pájaros, los animales, los peces, todo. ¿Quién es? Ahí está Dios. Entonces yo le puedo mostrar a Dios a un ateo. Mira, ahí está. ¿Quién hizo eso? Salió solo, salió de la nada. Ay. Absurdo, es un absurdo intelectual. Entonces, pero vamos a la Biblia, porque ya presentamos un argumento lógico, vamos a la Escritura. Apréndanse este texto para que cuando alguien venga y le diga, el Señor me está hablando, el Señor me mostró que Dios te va a bendecir, o que yo vi en un sueño que te ibas que un perro te iba a morder y te ibas a morir de rabia. Pues claro, no lo muerde un perro, no le da rabia. ¿A quién no? Nadie se va a morir, no le da risa. Me mordió el perro, jajaja. No, no lo muerde un perro, se pone bravo uno, ¿cierto? Le da rabia. Hebreos 1, del 1 al 2. Oído, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. ¿Cuándo? Díganlo, pero díganlo. No, no lo buscaron en la Biblia. En otro tiempo. Hermano, mire, entonces sale el ladrón, el apóstata, el fanfarrón, el palabrero, el culebrero es el 31 de diciembre allá en el Estadio General Santander a decir sus babosadas. Hermano, usted es muy duro. En el Antiguo Testamento lo mataban a piedra. Entonces yo no estoy siendo duro. Lo mataban a piedra en el Antiguo Testamento. Y dice sus tonterías. Y entonces yo digo, mire hermano, es que eso era en otro tiempo. En otro tiempo. ¿Cuándo? En otro tiempo. Y de muchas maneras a los padres por los profetas. ¿Cómo hablaba Dios antes? Profetas, sueños, visiones. El profeta hablaba, pero él recibía la revelación de Dios a través de ¿qué? De una visión, en un sueño o la voz audible de Dios, o consultaban a Jehová de determinadas maneras, usando el efod, usando unas piedrecillas, y Dios les hablaba. Pero dice, en estos postreros días, y está hablando de nuevo pacto, después de la venida de Cristo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. ¿Cómo habla Dios hoy? Díganmelo ustedes, para yo no forzar sus conciencias, porque puede que alguien aquí todavía piense que Dios le va a hablar esta noche en un sueño.
Puede que alguien en esta noche piense que antes de dormir se va a abrir el techo y va a ver un viejito bonachón. No es Dios, es Santa Claus que viene a traerte la Navidad. Porque como la Navidad, ¿serio? La Navidad arrancó en octubre, ¿sí o no? Eso dijo el presidente. La Navidad empezó fue en octubre. Se adelantó la Navidad. Hermano, eso no es real. No es real. Dios habla hoy por su Hijo. El verbo, la palabra de Dios. Por eso Juan utiliza la palabra logos, el verbo, la palabra. Dios habla a través de su palabra. Cristo es la revelación final de Dios. Y cuando alguien dice, el Señor me dijo, está haciendo a un lado a Jesucristo. A mí no me importa la revelación final de Dios, que Jesucristo ni que 8 cuartos. Yo tuve un sueño. Eso se llama soberbia, orgullo. Pero el soberbio y orgulloso es uno porque predica la verdad, porque defiende la palabra de Dios, porque enseña la sana doctrina y desenmascara a todos esos fanfarrones. No hay otra palabra para llamarlo. Se hablan en nombre de Dios cuando Dios no ha hablado, pasan por encima de Cristo, hacen a un lado la escritura y dicen, es que Dios me habla a mí. Oh, pues como le decimos, Benedicto XVI, Papa Francisco. Y nosotros los creyentes deberíamos indignarnos con eso, pero lejos de indignarnos, les los saludamos y les hacemos la venia. ¿Cómo la ven? Falta que les besemos la mano. Señor apóstol, venga, le beso la mano porque usted habla directamente con Dios. No, hermano, ni nacidos de nuevo son. Y si fuesen nacidos de nuevo, tenían temor de Dios, tendrían respeto por la Biblia y no andarían inventando tonterías para sacarle el dinero a la gente del bolsillo. Es una afrenta contra el Evangelio y contra Dios. Y si nosotros amamos a Dios, debemos rechazar todo aquello que ataca la suficiencia de su palabra. Entonces, la explicación de por qué hoy no hay ese tipo de manifestaciones, pues es porque esos dones, como vimos en la serie del Espíritu Santo, eran fundacionales. Fueron dados para establecer la iglesia, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dios estableció el fundamento de la iglesia sobre la base de la doctrina apostólica. Una vez muertos los apóstoles, se acabó el fundamento. ¿Cuántas veces se pone el fundamento de una edificación? Una vez. Los apóstoles eran el fundamento. Murieron los apóstoles, ya no hay más fundamento. Pero estas personas siguen poniendo fundamento hoy, fundamento, fundamento, fundamento. Están desechando la obra de Dios a través de los apóstoles. Ahora, hoy en día, a través de la revelación completa y suficiente, todo el pueblo de Dios tiene acceso a una revelación profética mayor que la que jamás se haya otorgado a ningún profeta de la antigüedad. ¿Por qué? Porque a ellos se les daba una profecía limitada, una profecía nublada. Muchas veces ellos profetizaban, pero no sabían cómo se iba a cumplir esa profecía. Profetizaron para el futuro, un futuro que ellos no vivieron. Pero nosotros hoy tenemos todo el consejo de Dios en estos 66 libros. Todo. Todo. Ya no dependemos de una élite profética, ya no tenemos que ir a donde Samuel, a donde Elías, a donde Eliseo a decirle, dime, vamos a consultar a Jehová. Y entonces tenían que consultar a Jehová y el profeta recibía la palabra de Dios y le hablaba al pueblo. Ya no tenemos que hacerlo. Tú quieres consultar a Dios, abres este libro y Dios te va a hablar. Oras, le pides a Dios, Señor, háblame con un corazón sincero y Él te va a hablar. Y por esa razón, mira lo que dice Jeremías 31-34. Me estoy extendiendo un poquito porque quiero terminar hoy. Solamente 3 versículos más. Jeremías 31-34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Quiénes?
Todos. Ah, no. Vamos a decirle al apóstol que ore por mí porque Dios sí lo escucha a él. Ah, no, entonces si Dios se lo escucha a él es porque tú no eres hijo de Dios. Eres un hijo del diablo. Si Dios se escucha al apóstol y a ti no es porque tú eres un hijo del diablo, porque Dios no oye a los hijos de Satanás, Dios escucha solo a sus hijos. Pero si tú eres hijo de Dios, dice el texto, todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿A quién escucha a Dios? A todos. ¿Quiénes pueden conocer a Dios ahora? Todo aquel que se arrepiente. Todo el que se arrepiente y nace nuevo, ahora puede conocer a Dios, porque su Padre ha sido perdonado. Primera de Juan 2:27. En concordancia con lo que dijo Jeremías en el capítulo 31. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis, está hablando en plural, una píldora, no es recibisteis. Cuando es singular es recibiste. Recibiste, comiste, dormiste, fuiste, jugaste, hablaste, singular. Porque en Venezuela sobre todo se comete ese error, ¿no? Tú estuviste, comiste, hablaste. No, está mal dicho. Cuando es plural, en el voceo, porque nosotros no utilizamos el voceo, es hablar de voz, como en la Biblia. Y recordemos que esta fue una traducción al castellano, ¿no? Castellano antiguo. La Biblia dice en plural, recibisteis, está hablando en plural, hablasteis, comisteis, eis. ¿Ves? Cuando es singular es comiste, hablaste, recibiste, dormiste. ¿Sí? Cierro paréntesis, para que enriquezcamos un poquito más nuestra manera de expresarnos, ¿sí? La unción que vosotros, plural, recibisteis de él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Dice, como tenemos la unción, el Espíritu Santo, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. Entonces, fuera los pastores y los maestros de la Biblia. No, lo que está diciendo acá es lo mismo que dijo Jeremías. Nadie tiene que decirme, mire, yo te voy a mostrar a Dios. Tú vas a conocer a Dios a través de mí porque yo soy el profeta. Dice Juan en su primera carta, no, nadie os va a enseñar ahora a Dios, porque todos podremos conocer a Dios. No está desechando la labor de la enseñanza, no. Eso sería torcer la escritura. Está hablando de precisamente eso que sucede en Roma, catolicismo romano, donde el Papa está entre la iglesia y Dios. O la iglesia pentecostal moderna, donde los apóstoles, fraudulentos, fanfarrones, etcétera, 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 un largo etcétera, están entre Dios y la iglesia. No, ahora entre Dios y la iglesia está es Cristo. Y yo tengo acceso directo a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, la revelación perfecta de Dios hoy es Cristo y la palabra es la revelación de Jesucristo. Mateo 13, 16 al 17 lo dice de la siguiente manera. Mateo 13, 16 al 17, y por esa razón es que Jesús mismo dijo que aquel que es parte de la iglesia del Nuevo Pacto es superior a Juan el Bautista y es superior a los profetas del Antiguo Testamento por la siguiente razón. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hermanos, ellos no tenían acceso a la revelación definitiva de Dios. No lo tenían. Muchos de ellos murieron sin ver a Jesucristo. Muchos de ellos murieron y no entendieron lo que había sido profetizado. Como dice la carta a los hebreos, murieron sin recibir lo prometido. Los saludaron de lejos, pero nunca lo vieron. Nosotros no hemos visto a Cristo, pero tenemos toda su revelación en la Escritura. Ellos no. Ellos tenían una revelación limitada.
Ellos tenían que conformarse con ir a ofrecer un sacrificio, matar un animal. Imagínense. Para el perdón de sus pecados tenían que ir a matar un animal. Nosotros hoy podemos entender que ese animal era un tipo de nuestro Señor y Salvador que murió para que nuestro pecado fuera borrado de forma perpetua. Nosotros somos más bienaventurados que todos ellos. Sin embargo, desechamos la Escritura, hacemos a un lado a Dios. Nos damos el lujo de sacarle el cuerpo a Dios, de darle excusas todo el tiempo. Y el Señor está diciendo, ¿no te das cuenta que tú hoy tienes un privilegio que no tuvo Juan el Bautista y que no tuvieron todos? Que no tuvo ninguno de los hombres del Antiguo Testamento. No lo tuvieron. Y tú lo tienes hoy. Tú puedes hablar hoy con Dios directamente. No tienes que decirle a un sacerdote, no tienes que esperar al día de la expiación, al día del sacrificio para que tu pecado sea perdonado. Tú puedes arrodillarte donde sea, en el baño, en la cama, en el techo, en la calle, en el monte. Y Dios está ahí contigo. Un privilegio. Y nosotros, no puedo, no tengo tiempo. Hermano Javier. A la cual hacemos bien en estar atentos, pero tenemos la palabra profética más segura. Y no solo eso, si somos inteligentes, hacemos bien en prestarle atención. Porque el que no le presta atención es un necio. Es un privilegio muy grande. Y por eso es que el Señor dice, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan. Porque Juan no experimentó lo que nosotros vivimos hoy. No lo vio, no lo vivió, no lo supo. No lo supo. Juan no supo lo que fue ser bautizado con el Espíritu Santo. Juan no supo. Digo, yo los bautizo a ustedes con agua. Pero va a venir uno más grande que yo, que los va a bautizar con Espíritu Santo. Juan no supo lo que fue eso. Juan no supo lo que fue tener todo el panorama de la salvación en sus manos, la historia de la redención y poderla leer. Y por eso dice, muchos desearon ver y no lo vieron, desearon escucharlo y no lo oyeron. Lo desearon, ¿no? Nosotros tenemos la Biblia ya, a veces ni por error, hermano, es que ni tropezándose uno con la Biblia la agarra. Uy, ni por error cogemos la Biblia para leerla, hermano. Terrible el nivel en el que la cristiandad hoy está. Y no la escuchamos. Cuando escuchamos una predicación de esta doctrina nos da sueño, nos da pereza, nada. No, ya póngame un corto. Porque hoy queremos videos de 30 segundos, de un minuto. Ya una predicación de media hora aburre, aburre. Pero no por la predicación, es por el pecado del pueblo de Dios. Amén. Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Terminamos este tema de Joel 2. Dios mediante, la semana que viene vamos a hablar de la profecía de las 70 semanas. Y espero en el Señor que hayamos podido entender con claridad que la iglesia no es un paréntesis. La iglesia es el Israel de Dios. Y las profecías del Antiguo Testamento encontraron su cumplimiento en Cristo y en su obra de la redención. Y eso incluye la iglesia, la esposa del Cordero. Hoy se están cumpliendo las profecías que se llevaron a cabo en el Antiguo Pacto, que se dieron para el Israel, pero que esos profetas, sin saberlo, estaban hablando, era, como dice el apóstol Pedro, estaban profetizando de estos
días. Amén. Vamos a orar. Bendito Rey, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella nos abre los ojos a un entendimiento mayor de quién eres tú, un entendimiento mayor de la obra de Jesucristo en nosotros y de la historia de la redención. Señor, podemos contemplar con asombro, con nuestros ojos maravillados, la grandeza de tu sabiduría, el control, Señor, que tienes sobre los tiempos, tu providencia, lo grande que tú eres, Señor. La iglesia no es un accidente en la historia, no es el plan B. La iglesia es tu pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Dios mío. Te damos muchas gracias. En el santo nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.